Entonces, lo que buscamos como productores, muchachos, en primer lugar, tal y como algunos de ustedes están en el tema del bienestar animal, es que nosotros a los animales les brindemos las condiciones óptimas para que se desarrollen eficientemente. En el lado donde tenemos al animalito que tiene dibujado el pudiéramos discutir que en la parte baja tal vez está a un nivel bajo, pero ahí el animal puede buscar por sí solo los lugares donde va a encontrar pasto. Podemos decir también que pudiese existir una asocio entre gramíneas y leguminosas que estaría dando un buen nivel nutricional al ganado. Pero por otro lado, en la imagen donde vemos al animalito amarrado, un animalito enseñando toda la marimba, todas las costillas, todas las vértebras, y esto implica que ese animalito no se puede mover, está a expensas de lo que nosotros le llevemos. Pero si se da cuenta, al fondo hay otro que está con las mismas condiciones. Entonces, un periodismo de ENCA siempre va a estar en la capacidad de generar alimento para su ganado. No podemos ver animales de este tipo, sobre todo animales que son específicamente para la producción. Eso no es conveniente. Entonces, por ahí va entrando el tema de la producción. Los pastos y forrajes es la base de la producción. Si yo soy eficiente produciendo pastos y forrajes, ténganlo por seguro, jóvenes, que si ustedes necesitaban 10 libras de alimento balanceado para producir más leche, generando un buen pasto, ustedes van a reducir esa necesidad de alimento balanceado. Entonces, ese es el objetivo del curso, que ustedes aprendan a producir y dependan menos de extras para alimentar a su ganado. Entonces, la importancia de los pastos en Guatemala, muchachos, primero, como principio fundamental, es que provee alimento que mata. ¿Sí? ¿Escucho? Disculpe, algunos compañeros están intentando entrar, pero no pueden, dice. No lo puede aceptar, disculpe. Ok, vamos a Le estamos escribiendo en el chat, pero no lo veía los mensajes. Sí, no, tengo el teléfono a un lado, pero vamos a que intenten y los dejo entrar, ¿oíste? Sí, ahorita. Bueno, muchachos, regresando al tema de la importancia de los pastos en Guatemala, primero es que si yo soy eficiente para producir, obtengo un alimento barato para los clientes. Segundo, dentro de los beneficios de tener un buen cultivo, es que consigo el recurso suelo. El desarrollo de pastos y forrajes, muchachos, puede hacer otras actividades y debido a las riquezas de nuestros suelos, es un recurso abundante en nuestro medio. Solo lo que requiere es que nosotros seamos eficientes para producir. Y el desarrollo de estos pastos o forrajes devuelve al suelo más o menos entre 8 a 10 toneladas métricas por año de materia orgánica. O sea, es un elemento agradecido con el suelo y que permite generar recursos. Ahora bien, porque si vemos la parte que ayuda al suelo, todas sus otras actividades, que es un alimento barato, pues tenemos que considerar qué es lo oportuno para nuestro ganado. Entonces, en ese sentido, la fibra, que es lo que estamos brindarle a nuestros animalitos, está constituida por, ya esto ya es botánica, ya es biología, ya es fisiología vegetal, celulosa y lignina. Y conocen ustedes que lo que nos interesa es evitar el desarrollo de darle a nuestros animales un forraje con un elevado contenido de lignina. Y entonces, los rumiantes, a través de la flora o microbiota rumiana, que está constituida por bacterias y protozoos, son los que permiten que aprovechen el material proveniente de los pastos, especialmente la celulosa y la celulosa. Entonces, esto no lo vamos a conseguir en un ave, en un cerdo, porque, como bien conocen ustedes, el aparato digestivo del bovino es totalmente diferente a esas especies que les he mencionado. Por otro lado, lo importante es poder entender cómo se desarrolla una planta.
en qué momento yo lo puedo utilizar para darle de comer a los animales. Cuándo solo me va a servir para llenar al animal y cuándo me va a servir para nutrir. Entonces, ese es el punto bien elemental, muchachos. Conocer bien qué pasto tengo, cuándo lo debo de dar al animal o cuándo sinceramente ya solo me sirve para relleno del animal. Y eso lo van a conocer ustedes. Por ahí había una pregunta en una charla y decía, miren, ¿cuál es el mejor pasto? El mejor pasto es el que yo tengo en mi finca. Mi vecino puede tener un pasto mejorado, pero si él no lo utiliza o no lo maneja adecuadamente, puede hacer que el pasto que yo tenga es un pasto nativo y que realmente yo estoy dando un buen manejo en temporada seca de riego, manejo un buen plan de fertilización, hago un buen plan de maleza, de control de malezas, etc. Entonces, mi rendimiento y mi calidad nutricional es totalmente diferente a la que tiene el vecino. Entonces, jamás, jóvenes, un pasto va a ser mejor porque sea una variedad mejorada. Porque puede ser lo mejor, pero si el manejo es malo, puede ser tan pésimo como un nativo. Entonces, es cuestión de ir manejando, ¿ok? Entonces, esto pues es elemental que ustedes lo manejen. El aparato digestivo de un rumiante tiene los componentes principales que ustedes conocen. La boca, donde tiene alta relevancia los dientes, la lengua, la saliva, el rumen, que también es conocido como panza, el retículo o redecilla, el omaso, el librillo o libro, el abomato. Importante recordarles, muchachos, que cuando un animalito está en desarrollo, es decir, un ternero, el 80% de su cavidad digestiva corresponde a la omaso. Y eso más o menos entre las 8 y 12 semanas deja de ser un, llamémosle un monogástrico y pasa a ser un rumiante. Entonces quiere decir que los primeros 2 meses y medio, nuestro ternero es un monogástrico y por ende no se recomienda el suministro de forraje verde. Se recomienda ir entrenando el rumen con heno. Entonces, por eso se menciona acá que en las primeras etapas de vida el bovino no está funcionando al 100% el rumen. Y el rumen está especializado para desdoblar los pastos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a suministrar heno para que el rumen empiece a practicar, a desarrollar las papilas, para que se empiece a formar la microbiota ruminal y que al término de los 2 meses y medio, ese animalito ya pueda trabajar su rumen adecuadamente. Entonces, cuando ya esto se ha dado, se revierte todo, el 80-90% de todos los compartimentos estomacales lo ocupa el rumen, porque es una cámara de fermentación que nos va a permitir desdoblar todo lo que corresponde a la fibra. Ya vimos el tema de los azúcares, el contenido de los pastos que va a desdoblar. Aquí es donde yo me detengo y quisiera que alguno de ustedes me apoyara indicándome cómo es que funciona el aparato digestivo de la vaca. ¿Alguien recuerda cómo lo interpreta? ¿Cómo es que funciona? Quisiera que alguien, vamos a empezar de la siguiente forma. ¿Qué de especial tiene la boca del rumen? ¿Por qué están anotados esos 3 puntos ahí, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? Creo que si no estoy mal, la vaca solo tiene como que dientes abajo o arriba. Ok, ahí vamos a ver. Como es muy áspera. Va, muy bien, buen punto. Excelente, vamos bien, vamos a ir amarrando la información. ¿Quién más, jóvenes? ¿Quién más quiere aportar? La saliva. Ajá. ¿Qué tiene de especial la saliva? Ayuda a digerir más fácil el alimento. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y la lengua? ¿Alguien que me diga la lengua de la vaca, muchachos?
Ajá, y no sé para qué sirve. La lengua es bastante áspera y normalmente arranca los pastos para luego consumirlos. No, excelente, excelente, excelente. Pero nada, jóvenes, ojo con esto que les voy a mencionar, porque esa es la parte elemental del porqué de los pastos o forrajes. Cuando yo les hablo de pastos o forrajes, vamos a entender aquel que el animal lo consume directamente del suelo, en el pastoreo. Y el forraje es aquel que nosotros suministramos cuando nosotros vamos, lo cortamos y se lo llevamos al bovino. Por eso he dado la referencia pasto, forraje. Entonces, para empezar, efectivamente, la boca del bovino, muchachos, solo tiene dientes completos, o sea, toda su fórmula dentaria en la parte inferior. En la parte superior no tiene incisivos y caninos, solo tiene premolares y molares. Y una vaca adulta tiene 32 piezas dentales. Entonces, cuando el animalito intenta, llamémosle así, morder el pasto, ella no puede. Porque lo único que puede hacer en esa región donde le faltan dientes, tiene una cuestión que se llama rodete dentario. Y ese rodete dentario, muchachos, lo que hace es nada más como que presionar el pasto contra los dientes, pero no lo puede cortar. Entonces, se apoya de la lengua. La lengua, aunque la vaca no es chismosa, tiene una lengua larga. La vaca tiene una lengua de más o menos 20 a 30 centímetros, pero normalmente se habla de 30 centímetros. Entonces, esa lengua, muchachos, es la que estira, envuelve el pasto y lo arranca. Y eso es lo que nos va a nosotros obligar a que cada vez que nosotros tengamos a nuestras vacas en un potrero o en un área donde las estemos pastoreando, que como mínimo el pasto debe tener 15 centímetros de altura. Más pequeño no lo va a poder arrancar la vaca. Claro, alguien me va a decir que en mi pueblo yo he visto que, pero porque ni modo, tiene hambre la vaca, tiene que comer. Entonces haces lo imposible por poder arrancar un poquito del pasto. Pero lo ideal va amarrado, aunque no tiene dientes en la parte superior. Tiene que apoyarse con la lengua para arrancar el pasto. Entonces empieza el proceso de empezar a deshacer las partículas de pasto. Y ahí empieza a trabajar la formación de saliva. Una vaca más o menos llega a producir hasta 150 litros de saliva por día. Y esa saliva, muchachos, tiende a bajar con el bolo alimenticio que consume, es decir, el pasto que ya está mordisqueado, y empieza a trabajar las bacterias ruminales. Cuando las bacterias ruminales empiezan a trabajar, entonces estas empiezan a atacar las partículas de pasto forraje. Entonces, ellas están especializadas en ir minimizando. Cuando ya alcanzó un tamaño de partícula pequeño, que eso lo vamos a ver detallado un poco, cuando alcanza un tamaño pequeño de partícula idóneo, pasa al retículo. El retículo dice, así, ya tiene un tamaño pequeño, que siga su camino, entonces sigue al omazo. En el omazo se exprime y se expulsa todo el agua y continúa su paso al abomazo, que el abomazo es el estómago verdadero. Y en el abomazo ya hay enzimas, ya hay ácido, entonces ya empieza la degradación para que posteriormente siga al intestino delgado, en el duodeno, y ahí se dé la absorción de nutrientes. Repito, en la boca se empieza a desdoblar, llega el rumen, las bacterias empiezan a atacarla, la reducen de tamaño, el retículo es como un filtro y dice, estas ya son partículas pequeñas, que siga a lo más y que posteriormente pase al abomazo. Acá en el abomazo se activan las enzimas digestivas, el ácido clorhídrico, se desdobla para que siga al intestino delgado, específicamente en el duodeno, y ahí se dé la absorción de nutrientes. Si las bacterias ruminales empiezan a desdoblar las partículas del pasto
y el retículo dice que no cumple con el tamaño idóneo para seguir su camino, se forma un bolo alimenticio y ese bolo alimenticio regresa a la boca para ser remasticado nuevamente. Y eso es lo que conocemos como rumia. Entonces, el animal se echa a rumiar. Ojo, el rumen del bovino siempre está del lado izquierdo, muchachos. Del lado izquierdo. Y para saber cuál es el lado izquierdo de la vaca, me coloco en la misma posición hacia donde está viendo la vaca y mi lado izquierdo va a ser el lado izquierdo de la vaca. Entonces, las partículas, las bacterias del rumen vienen, empiezan a trabajar las partículas del pasto forraje, las desdoblan, pero si no cumple con el tamaño idóneo, el retículo dice no, no pasa, se forma un bolo alimenticio, regresa, ese proceso de regresarlo se llama regurgitación. Es la regurgitación, es decir, regresar el alimento a la boca, y cuando la vaca empieza a masticar el pasto forraje, se genera más saliva. Y la saliva tiene un pH neutral. Entonces, ustedes muchas veces van a ver una vaca echada que está moviendo la boca de un lado a otro, pero no la han visto arrancar pasto. Es que lo que está haciendo ese animalito en ese momento se está rumiando. Cuando está remasticando, que eso puede ser en 3, 5, 10 minutos que esté remasticando, vuelve a tragar el alimento y ya viene con partículas más pequeñas y aparte trae una gran cantidad de saliva. Esa saliva neutraliza el pH del rumen y lo vuelve un pH neutro. Entonces, ese es el pH en el que sobrevive la flora ruminal. Porque si nosotros, les voy a poner un ejemplo claro, yo vengo y le doy mucha melaza al bovino, este rumen se dulcifica. Y si yo vengo y le doy mucho ensilado a la vaca, este rumen se acidifica. Y en ambos casos se mueren las bacterias y se timpaniza la vida. Entonces, el efecto benéfico de la saliva es ser un efecto buffer o neutralizador del pH del rumen. Entonces, acá, muchachos, radica la importancia de que la dieta elemental de un bovino son los pastos o forrajes. Alguien me decía, mire, fíjese que yo no tengo pasto para darle a mi vaca mañana, pero dentro de 3 días la voy a mantener con balanceado. No, jóvenes. El balanceado lo desdobla un poco la vaca por el tamaño de partículas, y aparte que no es la especialidad de las bacterias y protozoo, es para el agua, y ese llega hasta el duodeno para ser absorbido. Entonces, acá, jóvenes, no tendría ninguna función el alimento balanceado. Y si yo vengo y digo, no tengo pasto o forraje, pero le voy a dar ensilado, ya les mencioné que lo que sucede es que una alta cantidad de ensilado lo que produce es acidifica el rumen y se me mueve la vaca. Entonces, en esta partecita, muchachos, que les acabo de mencionar, que es cómo funciona el aparato digestivo de la vaca, radica la importancia, primero, de tener siempre disponible pastos o forrajes. Lo que buscamos es fibra para que nuestras bacterias ruminales trabajen. Segundo, si no tienen con qué trabajar las bacterias ruminales, se mueren, se timpaniza el animal, se hincha y se nos muere. Entonces, el motor de una vaca es el rumen, tan importante como el corazón de la vaca. Entonces, ese motorcito, muchachos, tenemos que alimentar con pasto forraje, ¿ok? ¿Alguna duda de este proceso, muchachos? Yo espero que lo vean en el módulo, porque los que ya están en el módulo conmigo, lo vimos en el módulo de Ganado Mayor. ¿Alguna duda de esto, muchachos? ¿Cómo se llamaba el proceso? Sí, escucho. Lick, por ejemplo, cuando las vacas están acostados del lado, porque no pueden estar acostados del lado del rumen. Ok. Normalmente el bovino se echa del lado donde siente comodidad, pero efectivamente se habla de que no se eche del lado izquierdo, sobre todo cuando es un animal que tenemos enfermo
es un animal que tiene problemas digestivos, porque eso lo que hace es presionar el rumen. Y el rumen más o menos tiene de 1 a 2 movimientos ruminales cada 2 minutos. ¿Cómo son esos movimientos ruminales? Es como cuando ustedes ven una lavadora que gira y mezcla la ropa. Así hace el rumen. Cada 2 minutos hace 1 o 2 movimientos y esos movimientos mueve todo el material que está abajo y lo cambia para que las bacterias puedan tocar todas las partículas del alimento. Entonces, cuando un animal está echado más de 15 minutos sobre el lado izquierdo, tienden a haber problemas en los movimientos ruminales. Pero la vaca, cuando lo hace de forma natural, ella sabe en qué momento. Es como cuando uno, no sé si a ustedes les ha pasado que comen mucho y tienen su cincho muy apretado. ¿Cuál es la reacción de ustedes? Desabotonarse el pantalón o el cincho para que les afloje un poquito y sentir esa comodidad. Pues la vaca igual se echa, está tranquila, si siente incomodidad se mueve un poquito y ya su rumen se acomoda. Pero en condiciones de algún animal enfermo o algún trastorno que tenga, sí no se recomienda que lo echemos del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Proceso de cuando vuelve el pelito a la boca para que la vaca vuelva a masticar. Regurgitación. Con G las 2 veces. Regurgitación. Ingeniero, disculpen, ¿en qué parte hay que absorber los nutrientes del animal? En el intestino delgado, específicamente en el duodeno. ¿A la orden? ¿Alguna pregunta más? Disculpe, Sí. de que cuando se consumía mucha grasa y también mucha sal, decía que se estagnaban, ¿verdad? Y ahí se perdían las bacterias. Y de ahí puede llegar a que se muera la vaca, ¿verdad? Es que eso no Efectivamente, si usted viene y por decirle algo, se lo voy a mencionar así. Si usted mete mucho dulce o mucho ácido al rumen, pone en riesgo a las bacterias ruminales. Entonces, lo que se recomienda muchas veces en ese caso son los famosos purgantes. Entonces, esos purgantes vienen y limpian todo el aparato digestivo y usted inmediatamente ya puede dar pasto, forraje o heno, que el heno también ayuda para que nuevamente se vaya reintegrando la flora ruminal, entonces ya no haya problema de mortalidad del bovino. Ahora bien, inclusive con un timpanismo el animal se puede tratar, pues, pero lo que uno no debe provocar es que las bacterias ruminales salgan perjudicadas. Esto también se puede dar, por ejemplo, con un exceso de grano, es decir, un exceso de maíz. Entonces, por el maíz, por el tamaño de partículas, no pasa directo. Entonces, tiende a activar, a alterar el desarrollo de la flora ruminal. Entonces, por eso, las dietas recomendadas en bovinos a veces van, dependiendo las necesidades nutricionales del bovino, puede ser un 60% de pasto, un 40% de ensilado, un 40% de pasto y un 50% de pasto. Difícilmente se recomienda, por decirle, un 80% de ensilado y un 20% de pasto foral. Entonces, cuando uno suministra elementos que van a dañar a las bacterias ruminales, debemos estar prevenidos con algún producto veterinario o con algún proceso para poder reactivar los movimientos ruminales. No se muere directamente, porque lo que vamos a ver es que la vaca se empieza a hinchar. Y entonces en estos momentos que debemos de tomar acciones. Pero eso va a ser sí, solo sí, usted cambia totalmente la dieta. Es un cambio drástico de dieta, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros no debemos de dejar de darle pasto o forraje a nuestra vaca. Entonces, resolví su duda. Sí, Lick, gracias. A la orden. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí. Disculpe, usted dijo de que necesariamente no se le debe dar este alimento balanceado a un animal, pero ¿qué pasa en aquellos casos de estabulado, de ganado estabulado, en el que solo Claro. se le da alimento balanceado? No. En el ganado estabulado se usa
eh, la RTV, que es la ración total balanceada. Y esa ración total balanceada lleva pasto, forraje como base elemental, ensilado, sales minerales, sal, alimento balanceado, melaza, inclusive urea. Pero, porque están estabulados. Pero a un bovino, incluido en la última etapa de su porque un animal que está estabulado, no puedes dar pasto o forraje. Tal vez has visto que en un momento les dan balanceado, pero porque es para que ayudarles a engordar, pero no se puede quitar en ningún momento. Tal vez en los primeros 3 meses de vida que está tomando leche o sustituto lácteo, posiblemente ahí sí, pero de ahí para allá funcionando el volumen, no le puedes quitar el pasto forraje, ¿oís? Sí, sí, Lick, Así que nada, con lo que dijo de alimentos balanceados para engordar a la vaca, sería, por ejemplo, en la escuela vi que le daban alimentos con melaza y minerales. ajá, dietas dirigidas que vamos a manejar con ustedes en el curso de hoy. Ah, esas son dietas. ¿Para qué son esas dietas? Miren, un bovino pasa por diferentes. Bueno, se los voy a mencionar así porque es lo que ustedes traen ahorita. Recuerden que la parte de cerdos, la primera alimentación del lechón es la leche materna. Poco a poco van cambiando los tipos de alimentos balanceados acorde a su fase de desarrollo. Lo mismo pasa con el bovino. Un bovino pasa por las etapas de. Vamos a hablar de una vaca lechera. Un bovino pasa por la etapa de ternero, novilla en crecimiento, novilla primeriza, que es la que está gestando, vaca, porque ya tuvo su parto, vaca en producción de leche, y luego hay un término que se llama vaca seca, vacía o positiva. Vaca seca es porque ya no da leche, pero tiene cría, por eso es vaca seca positiva, o vaca seca negativa porque no está dando leche, pero no tiene cría. Entonces, cada una de esas etapas necesita una dieta especial, porque es diferente la necesidad de proteína, la necesidad de energía, la necesidad de grasa. O sea, por eso las dietas se balancean de forma diferente. Y es ahí donde nosotros trabajamos en el curso de bovinos. Por ejemplo, ustedes vienen y me dicen, mire licenciado, mi vaca tiene tantos días de haber parido, está produciendo tanto de leche, ya está preñada nuevamente. Entonces, bueno, balanceemos la dieta. Bueno, entonces vamos a usar tanto de balanceado, tanto de pasto forraje, tanto de ensilado, agregarle tanto de urea, tanto de melaza, tanto de sal y tanto de minerales. Esa es una dieta, ¿oís? Ya. Ok. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Lick, disculpe, ¿podría repetir en qué consistía lo de la rumia? Ok. Bueno, colocamos primero la boca. Ahí empieza todo el proceso de rumia. El animalito empieza, él viene y consume directamente del suelo, o sea, del potrero, o bien en el comedero, que nosotros le llamamos el pasto forraje, y lo empieza a masticar. Cuando lo mastica, reduce el tamaño. Pero cuando llega al rumio, todavía las bacterias aquí vienen y lo vuelven a desdoblar. Cuando las desdoblan, pasa al retículo. Si el retículo dice, ya es partícula pequeña, sigue su camino. Pero si el retículo dice, no, todavía no son partículas pequeñas, se van conglomerando, se forma una pelota o bolo alimenticio, y eso, el animal, por un instinto natural, lo regresa, que es lo que les dije que se llama regurgitar. Cuando lo regurgita, regresa a la boca y el animal lo vuelve a remasticar y genera saliva. Cuando ya lo remasticó, regresa al rumen, las bacterias lo trabajan nuevamente, el retículo dice, sí, ya es pequeñito, sigue su camino. Ese proceso de tragar, trabajar las bacterias, clasificarlo el retículo, regresarlo, remasticarlo y volverlo a tragar, es lo que se conoce como rumia. ¿Oís? Gracias, Lick. A la orden. Y ya no hay más preguntas, ya podemos avanzar. Igual, Lick, sí. perdón, solo una pregunta. No ¿Cuál se es preocupe. ¿Cuál es así el porcentaje de proteína
que debe tener así como que un alimento balanceado, porque para la elaboración de alimentos se toma como base un porcentaje que tienen los animales, no sé cuál es. Varía y te puedo decir que va desde el 10-12% hasta un 22% de proteína. Pero recordá que yo te puedo vender un alimento balanceado con un 12% de proteína, que es algo barato. Pero entonces, tu responsabilidad es producir un pasto o forraje con un buen nivel de proteína. O bien, tener un asocio de gramínea y leguminosa. Entonces, aumenta tu nivel de proteína. Entonces, ya tenés proteína del pasto o forraje y de la leguminosa, y ya es menos el porcentaje de proteína que tenés que completar para que la vaca llene sus requerimientos. Entonces, el alimento balanceado lo vas a encontrar con diferentes niveles de proteína, pero quien te va a mandar cuánto de proteína tenés que dar es la etapa de vida en la que esté el animal. Si está en crecimiento, si está produciendo leche, si está gestando. Eso es lo que te manda. Entonces, eso lo vemos específicamente en el curso de bovinos. Vemos las necesidades de una vaca en producción, cuánto de energía, cuánto de proteína, cuánto le vas a dar de minerales, pero para responderte en función del alimento balanceado puede ir desde un 10 hasta un 22%, ¿no es? Sí, gracias. Bueno, entonces, esto, muchachos, esto se los dejé para que más o menos entendieran qué fue lo que yo les quise explicar con mis palabras. Es casi apegado a lo que yo se los traté de explicar más detallado. Vamos a ver. Hola, a continuación veremos el sistema digestivo de la vaca. El animal digiere alimentos en dos etapas. Primero los consume y luego realiza la rumia, que consiste en regurgitación de material. Es decir, lo remastica o desmenuza y le agrega saliva. Ellos tienen un estómago muy especial que está dividido en 4 compartimentos: rumen, retículo, omaso y abomaso. Las funciones principales son: rumen, actúa como compartimento mezclador y fermentador del alimento. Se dice que el rumen es el motor de la digestión del bovino. Retículo es en donde hay una retención de partículas largas de forrajes que estimulan la rumia. Omaso, compartimento para la absorción de agua, sodio y fósforo. Y abomaso, secreción de ácidos fuertes y enzimas digestivas. Digestión de alimentos no fermentados en el rumen. La función es como sigue. El alimento viaja desde la boca hasta el primer compartimento del estómago, en donde las bacterias y otros microorganismos empiezan a actuar. Entonces es transportado a la segunda cámara. De ahí se regresa a la boca y el rumiante lo remastica de nuevo. Es por eso que vemos a la vaca todo el tiempo masticando fuertemente algo. A esto se le llama rumiar. La vaca, por eso es un rumiante. El alimento es tragado otra vez, pero esta vez pasa a la segunda cámara y es ahí en donde es roto el alimento en piezas más pequeñas. Finalmente pasa a la cuarta cámara, en donde las enzimas actúan y la digestión se completa. Ok, entonces eso al final de cuentas es el resumen de la rumia. Y es esto, jóvenes, donde yo les recalco todo el tiempo que no pensemos, como ganaderos muchas veces pensamos en cuál es el mejor alimento balanceado, cuál me va a generar más ganancia de carne, cuál me va a generar mayor ganancia de leche, producción de leche, cuál me va a dar más crías. No. Ya dentro del curso y dentro de su práctica van a ir viendo ustedes que un buen pasto más o menos anda entre el 7 o 8% de contenido de proteína. Podemos obtener pastos mejorados con un poquito más de proteína, pero nosotros completamos ese nivel de proteína con el denominado conservación de forrajes, ya sea un buen heno, un buen enolaje, una sacarina o un buen ensilado. Entonces, esos tienen un alto contenido, no un alto contenido, pero completa, por decirles algo, un ensilado, un 12, 14%, más un 8% del pasto, ya tengo más o menos 20% de proteína. Pero eso va a depender de qué tan eficiente sea yo para manejar y desarrollar mis pastos. ¿Ok? Entonces, los pastos como dieta fundamental de los rumiantes, ya lo íbamos mencionando, puede estar constituido porque nosotros le demos solamente gramíneas o bien
tengamos un banco proteínico con leguminosas, o bien potreros donde tengamos gramíneas y leguminosas. Importantísimo, eso se puede hacer. Y eso, jóvenes, créanme que es uno de los proyectitos que quiero que primeramente Dios logremos establecer con el curso de bovinos. Tener unas parcelas demostrativas de asocios de gramíneas y leguminosas, porque eso entonces les va a permitir a ustedes, bueno, en mi región es X pasto el que desarrolla muy bien, pero ¿cómo mejoro la calidad de la nutrición de mis bovinos? Bueno, hagamos un asocio entre gramíneas y leguminosas. Y esto entonces me va a garantizar una mejor nutrición de mi ganado. Y dentro de estas dos, de gramíneas y leguminosas, vamos a tener especies utilizadas bajo corte, las que están bajo pastoreo, o bien lo que les mencionaba de las especies asociadas. O bien, en algunas fincas, muchachos, dejan un área, hagan más o menos la relación a que como fuera la zacatea. No tan grande, pero lo que hace la gente es que en ese lugar siembra ya sea alguna especie arbórea que tiene un alto nivel de proteína, o bien alguna leguminosa rastrera, que lo único que hace uno es mantenerla, luego manda al trabajador a cortar un poquito de esa leguminosa y se la ofrece al animal. O bien hacer esas especies asociadas. Son culturas que no están establecidas en el país. Las culturas que más desarrollan el país son las especies utilizadas bajo pastoreo. Ahí tengo mi potrero, ahí que vaya a comer la vaca, lo que encuentre. En algunos casos mejoran con especies de bajo corte, napier, sorgo, caña de azúcar, pero normalmente lo que van a encontrar ustedes son potreros y especies utilizadas bajo corte. Se le ha dado muy poco realce al tema de las leguminosas, a los bancos forrajeros o proteínicos, o hacer los asocios. Entonces, esa es parte de lo que yo espero que nosotros podamos desarrollar en ENCA para que ustedes se lleven ese modelo de cómo implementar esos sistemas, que al final de cuentas, eso no le va a costar a nuestro productor, al contrario, agradecido va a quedar con ustedes. Es aquí en la imagen, pues está, tenemos Kikuyu, Angleton, y un asocio de frijol terciopelo y sorgo, que es este que está acá. Pero es solo a manera de ejemplo. Cuando hablamos de gramíneas utilizadas bajo pastoreo, muchachos, que es la alimentación típica que utilizamos en nuestro país, estas desarrollan menos capacidad de producción que las de corte. Y normalmente hablamos de periodos de descanso de 30 días. Y en ese tiempo, más o menos, me rinde de 1.700 a 2.000 kilogramos de materia seca por hectárea. Ya vamos a ver por qué es que es relevante. Bueno, les adelanto, el tema de la materia seca es porque ahí va la proteína, las grasas, los minerales, vitaminas, etcétera, y los azúcares principalmente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un periodo de descanso, muchachos, hagan de cuenta que donde está esta estrella, este Angleton, este mulato, este ryegrass o la estrella, cada uno de estos es un potrero. Entonces, el periodo de descanso implica que yo hoy tengo a mi ganado acá, pero estos otros potreritos están descansando, porque no hay animales ahí en su interior. Cuando estos animalitos salen de acá hacia este potrero, sigue descansando sigue descansando sigue descansando y empieza a descansar Y así se va el ciclo de un sistema rotacional de pastoreo. A eso se refiere periodo de descanso. ¿Ya? Entonces, eso es para cumplir, para que el pasto se desarrolle eficientemente entre un pastoreo y otro. Entonces, el periodo de descanso más o menos anda en 30 días y esos son los rendimientos que vamos a obtener. Cuando hablamos de una finca con humedad durante todo el año, vamos a obtener rendimientos de hasta 20 a 24 toneladas por hectárea de materia seca. Más o menos, jóvenes, ¿cómo es que estimamos el rendimiento? Porque un pasto o forraje más o menos anda de 100 libras que yo saco de un pasto o forraje, 20 libras van a ser de materia seca. Es decir, que un pasto o forraje tiene el 20% de materia seca. Entonces, por ahí es donde se van sacando más o menos esos datos. Entonces, yo voy a obtener entre 20 y 24 toneladas por hectárea de materia seca
cuando yo tengo humedad todo el año. Pero, como muchos de ustedes son de algunas regiones donde realmente solo hay estacionalidades de lluvia, entonces se van a encontrar con lo siguiente: un rendimiento por año de 10 a 12 toneladas por hectárea de materia seca en una finca sin humedad, solamente en la parte de la temporada de lluvia. O sea, en el verano no tenemos agua. Entonces, vean, se reduce al 50% la disponibilidad de pasto o forraje. Y ese es uno de los principales problemas a los que se enfrentan nuestros ganaderos, que durante la temporada donde no hay lluvia, no hay alimento. Entonces, encontramos aquellos poteros pelones y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y es ahí donde entra en juego la conservación de pastos o forrajes. Cuando hablo pastos o forrajes, porque de un pasto podemos hacer heno, o de un forraje podemos hacer lo que conocemos como el proceso de ensilaje, de donde obtenemos el ensilado. Entonces, cuando yo almaceno alimento, en la temporada donde no hay lluvia, los poteros me dan poco rendimiento. Entonces, mantengo a las vacas pastoreando, pero les complemento su alimentación con ensilado o con heno. Ahí yo corrijo esa limitante que tengo de materia seca. Entonces, así es como se va manejando la nutrición del bovino. Cuando hablamos de gramíneas utilizadas bajo corte, estas tienen la ventaja que en menos espacio nos van a dar mayores rendimientos de materia seca. ¿Por qué? Por el tamaño al que alcanzan para producir materia verde. Entonces se habla que más o menos los sorgos pueden darnos de 8 a 10 cortes, de 8 a 10 toneladas por hectárea de materia seca, y podemos obtener hasta 4 cortes por año. En el caso de lo que ustedes conocen la mayoría, y si alguno de ustedes pasó por la zacatera, que es el Napier, dentro del Napier hay 2 variedades que más se promueven en Guatemala, que es el Napier Costa Rica, o el Napier o el verde, o bien el Napier morado. Y más o menos esto nos dan de 10 toneladas de materia seca por hectárea por corte, y más o menos podemos sacar 4 a 5 cortes por año. Y la caña de azúcar, que también se utiliza como forraje, nos puede dar hasta 40 toneladas de materia seca por hectárea por corte, pero solamente podemos sacar un corte por año. Entonces, ¿qué es lo que más se recomienda a nivel nacional? En la piel. Desventaja, principalmente el tema de la fate o las espinitas que tiene dentro de las hojas, y que eso a la gente a veces no le gusta. Y en el caso de los sorgos, contiene ácido cianhídrico. Entonces hay que evitar que pase a la parte de floración, porque entonces ahí se nos complica mucho y puede ser tóxico para el ganado. Entonces, ya llevamos lo que consume el animal directamente en los potreros, lo que ustedes pueden ofrecer cortando, pero eso sí, recuérdense, siempre que ustedes adquieran una variedad, ya sea de sorgo o de napier o de caña, evalúen bien cuál es el tiempo óptimo para realizar el corte. ¿Por qué? Recuérdense que a medida que envejece, los nutrientes emigran y se van para la parte alta. Y cuando nosotros cortamos un pasto muy viejo, un forraje muy viejo, lo único que le estamos dando al animal es bagazo. ¿Y qué es lo que hacemos nada más? Llenar al animal, generarle trabajo a las bacterias, pero no hay nutrientes. Entonces, eso es donde debemos de tener cuidado. Y el tercer punto son el tema de las leguminosas, que es, créanme jóvenes, son maravillosas estas plantas. Lamentablemente, muy poco ganadero se preocupa por tener en su sistema productivo. Vean, yo conozco fincas productoras de cabra que tienen unos sistemas donde tienen pastos y tienen leguminosas, y vean esas producciones de leche buenísimas. Entonces, en el caso de las leguminosas forrajeras, muchachos, estas tienen un bajo rendimiento de materia seca, lógicamente no es su potencial está en la fijación de nitrógeno y que su follaje nos dé un buen contenido de proteína.
Estas normalmente solo nos dan de 1 a 2 toneladas por hectárea por corte o por pastoreo, ¿verdad? Porque como les repito, puede estar en asocio con una gramínea. Tal y como se los manifesté, tiene un alto contenido de proteínas, es su beneficio, esa es la bendición de este tipo de alimento para el ganado. Y pues la otra ventaja es que fijan nitrógeno. En la práctica con ingeniería corta van a conocer algunas leguminosas y tal y como se los manifiesta, mi intención es que establezcamos, por ejemplo, unas parcelas demostrativas de asocios de gramíneas y leguminosas para el siguiente año. Y otros grupos se van a dedicar a generar bancos de proteína. También tengo dentro del proyecto que ustedes dejen establecido el tema del forraje verde hidropónico, porque también es una forma de generar pasto forraje, pero eso lo tenemos que ver dentro del curso, porque de nada sirve producir si no tenemos a quién dárselo. Entonces, en ese sentido, es para nuestras vacas, ¿ok? Una pregunta. Ajá. Es que aquí hay gente con ganado que dice que hay que tener cuidado con las leguminosas porque se infla el ganado o algo así. Ok. Eso va amarrado específicamente con el tema de cuánto tiempo alimentes al ganado y cuánto ofrezcas. Entonces, por decirte algo, si con gramíneas estás haciendo, les expliqué que era el periodo de descanso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasa el portero sin ser utilizado? Ahora les hablo de la contraparte, del periodo de uso. ¿Cuánto tiempo pasa el bovino metido en un potrero? Entonces, a medida que el animalito se tiende a consumir elementos que no sean gramíneas o leguminosas, está propenso al timpanismo. Pero cuando respetamos un principio de un día de pastoreo, el animal no está con riesgo de un timpanismo. Yo les voy a comentar, un animal se timpaniza por un exceso de nitrógeno no proteico. Y el nitrógeno no proteico es la urea, es la que viene de la cerdaza, es la que viene de la gallinaza y es la que viene de la pollinaza. En el caso del nitrógeno que viene de las leguminosas, no genera ningún problema de intoxicación o de timpanismo. Ojo, bajo el sistema de suministro medido. ¿Sí? El bovino te va a comer todo lo que le des, pero le vas a tratar de ofrecer, por decirte algo, si le ofreces 100 libras de gramínea, ofrecerle 25 de leguminosa. Entonces, eso te balancea la dieta. Pero si yo los meto a un sistema donde se va a ir a comer lo que ella quiera, sí puede haber un sobreexceso para las bacterias ruminales. A eso se refieren los ganaderos, ¿veis? A la orden. Bueno, entonces, en la medida de lo posible, jóvenes, ustedes traten la manera de ir viendo qué leguminosa se adapta bien. Y pregunten, yo les puedo asegurar que si ustedes les consultan a 3, 4, 5 ganaderos, la mayoría está enfocada en la producción de gramíneas. Y ahí es donde está el éxito del perito agrónomo. Mire, probemos con una leguminosa usted. Hagamos un banco de proteína, para que precisamente no exista ese riesgo que acabamos de hablar, ¿verdad? Que vaya a haber un sobreconsumo y se nos timpanicen los animales. Entonces, un banco de proteína a mí me permite cortar lo que yo le voy a ofrecer al animal y él come lo que realmente yo le doy, no lo que él quiera. Entonces, esa es una buena oportunidad de desarrollo, muchachos, ¿ok? Pues aquí solo está el ejemplo más o menos de cómo pueden existir esos asocios, cómo puede estar para el corte, cómo puede estar dentro del pastoreo o cómo puede estar bien en los asocios. Todo está en función de ser eficientes en el manejo del uso de la tierra. Pero ahí viene la contraparte, muchachos, lo que sucede a nivel nacional. Un mal manejo de pastos en Guatemala. Eso genera bajos rendimientos, bajo nivel nutritivo, no persistes en las praderas. ¿Y esto qué me genera?
que en la época seca yo no voy a tener disponibilidad de pasto o forraje. Y entonces, si no hay alimento, la ganadería evidencia producciones muy bajas. Entonces, es difícil muchas veces encontrar a un ganadero que usted le pregunte y le diga, disculpe, ¿qué pasto tiene usted? Mire, yo tengo una braquiaria. Ah, muy bien. ¿Y usted ha medido su rendimiento? Sí, mis rendimientos durante el año pasado estuvieron en tantas toneladas de materia seca por hectárea, por corte. Ah, qué bien, excelente. Pero no, como les repito, yo dejo mis potreros ahí, el animal va, come, sale, y yo me desentiendo de mi potrero. Entonces, eso, pues lógicamente me va a generar un mal rendimiento, un bajo nivel nutritivo, porque prácticamente yo no le estoy haciendo ningún manejo cultural a mis potreros. Y entonces a la larga empiezan a aparecer malezas, y entonces esas malezas ganan espacio, y entonces nos van eliminando los pastos, ya sean mejorados o pastos nativos, y van ocupando el espacio que era para la alimentación del ganado. Entonces, es uno de los factores que mayor inciden en el mal manejo de pastos en Guatemala. ¿Y esto cómo es? Porque lo hace de forma tradicional. Normalmente utilizamos pastos naturales, gramas o material nativo con baja capacidad de producción. Y se los dije al principio, yo puedo tener un pasto de calidad o un pasto natural y que los dos me rindan igual. Y yo digo, pero si este es mejorado, a la gran, pero si este es nativo. Entonces, ¿pero por qué? Porque posiblemente yo esté haciendo un mejor manejo en el otro, pero acá, cuando son gramas o material nativo y no se le da ningún manejo, pues entonces vamos a tener una muy baja producción. Metemos pastos mejorados, pero no le damos el manejo adecuado. No dividimos potreros. Dejamos una pradera de 5 hectáreas y que ahí se hagan fiesta nuestro ganado. Ahí, bueno, hay que coman, ahí hay suficiente espacio, ahí tiene donde comer. No es lo correcto. Hay que hacer división de potreros. Y eso lo van a ver conmigo. Vamos a hacer el tema de división de potreros y también vamos a ver el cálculo de material para seco eléctrico y pues en alambre de púas, pues eso ya es otra cuestión, ¿verdad? No respetamos los periodos de ocupación. Les hablé que el periodo de ocupación es cuánto tiempo pasa un bovino en un potrero comiendo. Y en un material que les voy a brindar se van a dar cuenta que no debe ir más allá de 7 días. O bien, el periodo, el ocupar mucho tiempo los potreros o dejarlos descansar muy poco, repercute en ese mal manejo. Y aquí me detengo un momento cuando dice, no se fertiliza y no se controlan malezas. Y si se fertiliza, se hace de forma errónea. Entonces, pregunto, ¿con qué fertilizante, valga la rebusnancia, con qué fertilizante fertilizan nuestros productores? ¿Qué tipo de fertilizante? Urea. Excelente. Urea. Excelente, muy bien, 100 puntos. Como técnicos de ENCA, muchachos, ¿cuál debería ser la base para mi fertilización? El nitrógeno. Está bien, pero ¿qué es lo que me hace tomar la decisión para fertilizar? La disponibilidad de nutrientes en el suelo. ¿Y cómo sabes la disponibilidad de nutrientes en el suelo? Haciendo un análisis. Ok. De 10 ganaderos, ¿cuántos hacen análisis de suelo? 4. 3. Podríamos arriesgarnos a decir que 1. ¿Sí? 1 nada más. Eso. Posiblemente. Bueno, entonces cuando yo hago mi análisis de suelo, que eso se recomienda hacerlo por lo menos cada 6 meses, entonces en función de eso yo hago mi plan de fertilización. Pero como no lo hacemos, entonces yo primero, bueno, tráete la urea, vamos a fertilizar. Fertilizamos con urea. Cuando los bovinos pastorean, orinan y defecan. ¿Y qué le están agregando al suelo? Urea. Más urea. Entonces, por eso es que, mira mis potreros verdes. Pero, ¿y cómo no va a ser verde si eso es lo que genera el nitrógeno? Pero hagamos el análisis del pasto a ver si tiene calidad. Entonces, en eso radica, muchachos, el tema que si se fertilizan, no se hace
correctamente. Lo estamos haciendo como una práctica sin base ni sustento. Entonces, ahí es donde ustedes triunfan como técnicos. Mire, yo le voy a administrar su finca, pero eso sí, yo necesito que me autorice un análisis de suelo de los potreros para poder desarrollar un plan de fertilización. Entonces, eso es tan perfecto, muchachos, que ustedes en el primer año que hacen eso, el siguiente año los suelos empiezan a regenerar. Entonces ya ven pastos diferentes, aumenta la producción de leche, la producción de carne, los términos reproductivos. Entonces, ahí es donde realmente ustedes pegan como técnicos diferentes del resto de los del país. Porque ustedes están tomando la decisión de fertilizar con un sustento técnico, un análisis de suelo. Pero si volvemos a caer en lo mismo, bueno, apliquemos un triple 15, ¿a cuánto? Tanto por hectárea, tanto por manzana. Vale. Y entonces después llega alguien y dice, ¿y por qué estás aplicando eso? Ah, porque yo lo vi en un estudio y no hay sustento técnico, ¿ok? Entonces, salgamos de ese montón, muchachos, y tratemos la manera de hacer las cosas bien bajo un sustento técnico, ¿ok? Nick, Sí, ¿qué manda? ¿cuánto cuesta un análisis de suelo? Te mentiría. No tengo en mente, pero yo creo que ustedes en ENCA hacemos. Entonces, en su momento, si alguien pudiera preguntarle al ingeniero Chonay en cuánto está, nos lo comparten para poderlo discutir aquí. Pero sí, en ENCA se hace el análisis de suelo. Inclusive en ENCA nosotros hacemos el análisis bromatológico. ¿Qué es el análisis bromatológico? Pues ir a hacer el muestreo de pastos y forrajes y determinar la fibra, determinar proteína, determinar energía, grasa, todo eso. Entonces, nosotros en ENCA podemos hacer eso, jóvenes. De hecho, les comento, cuando ustedes hacen sus prácticas, muchos de ustedes que hacen sus prácticas en ganadería bovina llevan sus muestras a ENCA, porque asumen ese reto de poder tomar decisiones como esa. Pero igual, si no lo averiguamos ahí, yo te averiguo qué cuesta el análisis de suelo, ¿oís? Porque sé que lo hacen en Anacafé y en otros lugares, pero puedo estimar más o menos para tenerte la respuesta, ¿oís? Gracias. Ok. Otro de los aspectos, muchachos, es el sobrepastoreo en época seca. No solo ni hay, y todavía sobrepastoreamos, estamos dañando al pasto. No existe riego. Y eso es otro proyectito que tengo con el curso de bovinos, muchachos. Cuando ustedes van a la zacatera, se recuerdan que del lado izquierdo, ahí está, regando y regando y regando, pero del lado derecho no tenemos riego. Y eso es lo que quiero que dejemos establecido como grupo de bovinos el siguiente año, primeramente Dios. Cuando hablamos de la carga, estamos hablando de la carga animal. La carga animal, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, es cuántos animales soporta nuestro potrero. Porque hasta eso hay que saber hacer, calcular cuántos animales para no sobrepastorearlo o para no pisotear mucho el pasto forraje o para no desperdiciar mucho. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que mi carga del sistema o de los potreros pueda subir? Primero, que yo tenga pastos mejorados, pero bien manejados. Segundo, que también para minimizar el tema de que no haya mucho sobrepastoreo o hacer uso eficiente de mis potreros, tener disponible pasto de corte, tanto en invierno como en verano. Entonces, eso me va a ayudar a mí a tener un buen manejo de mis pastos y forrajes. Y también las alternativas de alimentación en verano, que corresponde, les repito, el enificado, el ensilaje, el tema de la sacarina, que es una conservación de caña de azúcar, que también ya lo vamos a ver, y el tema de uso de bloques multinutricionales. En el curso de bovinos aprendemos a hacer bloques multinutricionales. Son aquellos pasteles duros que ayudan a la vaca a tener nutrientes extras. ¿Ok? Y entonces aquí es el concepto precisamente de carga animal, que es la capacidad de carga o capacidad de sustentación de una pastura, y es definido como el número de animales que pueden ser mantenidos en una unidad de superficie, yo les dije un potrero, por un determinado periodo de pastoreo y sin dar lugar a que la pradera se deteriore. Esta condición depende de factores relacionados con el suelo y el clima que determinan la potencialidad de los pastos. Entonces, todos esos aspectos, muchachos, van a hacer que yo tenga un buen pasto, que mi animal se nutra y mis resultados van a verse rápido.
Cuando les envíen la presentación van a poder analizar este mapa donde yo les dejo la división de en gramíneas, en asocios y leguminosas, que si son de corte o pastoreo, los beneficios, los rendimientos. ¿Qué pasa cuando estos son bajo buenos manejos y qué pasa si realmente hay malos manejos? Y dentro de eso, alguna información para Guatemala. Pero es una información general que ustedes van a tener disponible dentro de su presentación. Para ir discutiendo más o menos, la superficie de pastos, muchachos, compite mucho con el tema de los pastos naturales. Y en la imagen, más o menos, yo les muestro a nivel departamental, que esta es una información que maneja el ingeniero Villacorta de 2007, que la región de Petén es la que más tiene en función de producción de bovinos de carne, pero también es donde hay extensiones grandes donde los animales pueden estar pastoreando. Ya vamos a ver en el curso de bovinos, realmente no es tanta la cantidad de bovinos que tengamos, sino la eficiencia en producción de carne y leche. O sea, podemos ver aquellas grandes cantidades de ganado, pero si yo la comparo con una finquita bien manejada, mientras aquí yo puedo obtener ganancias de libra y media por animal por día de ganancia de carne, en una finquita pequeña yo puedo obtener hasta 2.5 libras de ganancia de carne por día. Lo que pasa es que todo se traduce en la eficiencia de manejar los potreros y es lo que estamos tratando de irles fomentando a ustedes en este curso, ser eficientes en la producción de los pastos y forrajes. Entonces, ¿qué es lo que trae esto? Vean esto crítico, jóvenes. Vean el consumo per cápita de leche. Costa Rica, 194 litros por habitante por año. ¿Anda Guatemala? ¿Anda abajo de Costa Rica? No, está Honduras. No, es El Salvador. Sí, no, tampoco. Guatemala está hasta en el 5º puesto con 53 litros por habitante por año. Entonces, ¿cuánto recomienda la OMS? 140 litros. Entonces, si yo vengo y asumo que mi litro de leche tiene 4 vasos, estimo que más o menos anda alrededor de los 412 vasos que consume un guatemalteco por año. Y el año tiene 365 días. Quiere decir que el guatemalteco promedio no consume un vaso de leche por día. Y entonces ahí radica que nuestros jugadores somos chaparritos, no nos comparamos contra los ticos, que imagínense. O sea, ahí se nota la diferencia, empezando por este tema de la leche. Yo creo que el ingeniero en esta presentación no tiene el tema de la carne. La carne, jóvenes, anda más o menos entre 4 y 5 kilogramos de consumo per cápita anual. Imagínense, 4 a 5 kilos. Quiere decir que el guatemalteco promedio se come 10 libras de carne en un año. Imagínense. Y si así como la compramos en la carnicería me dan 4 pedacitos por libra, quiere decir que nuestro guatemalteco promedio se está comiendo 40 días, come carne durante los 365 días del año. Entonces, ¿eso por qué pasa? Primero, porque hay demanda, pero el producto es caro. Entonces, acá el consumo per cápita de leche es bajísimo. Las producciones de ganado lechero, si se dan cuenta, posiblemente han ido en aumento, pero también ha aumentado la cantidad de ganado lechero. Entonces eso es bueno, porque tenemos clientes a quien producirles pastos y forrajes. Pero si le estamos dando el mismo tipo de pasto y forraje manejado tradicionalmente, los índices no van a subir. Y aquí pues vamos a conocer un poquito cómo está distribuida la ganadería a nivel nacional. Tenemos ganadería especializada en leche, que esa más o menos anda en el punto 47 millones de cabezas, que equivale al 16%, y comparado con años anteriores era nada más el 9%. Cuando son ganadería especializada de carne, tiene 1.06 millones de cabezas, que equivale al 36%, y antes era el mismo 36%, quiere decir que se ha mantenido. Pero el ganado de doble propósito, que es el que predomina a nivel nacional, tiene 1.42 millones de cabezas,
que anda en un 48% y que realmente ha ido perdiendo territorio. Territorio que ganó el De leche. sistema productor de leche. Aquí entonces, jóvenes, radica dos puntos principales. Primero, la producción de forraje de calidad puede ayudar a producir mayor leche, porque ha aumentado el lote de ganado. El ganado de carne, derivado a que pasa, el ganado de carne junto con el ganado de doble propósito, su sistema productivo está más orientado en sus primeras etapas de vida a mantenerlos en potreros y las últimas etapas en el sistema estabulado. Entonces también tiene un buen potencial donde nosotros vamos a producir pastos y forrajes. Entonces, el aporte de ustedes, jóvenes, tiene alta relevancia para mejorar este consumo per cápita o el consumo per cápita de carne. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros somos eficientes en la producción de pastos y forrajes, nuestro ganado es más eficiente para generar leche o carne, por ende, depende menos de los alimentos balanceados, empiezan a disminuir precios y entonces nuestra gente tiene más opción de comprar leche o de comprar carne. ¿Ok? Y entonces, la situación actual y potencial de nuestro país, vean, la producción actual y potencial, más o menos una vaca produce 4 litros por vaca por día. Estamos hablando más o menos de lo que nos puede dar. Y la producción potencial es de 7 litros por vaca por día. Con eso, nosotros pudiéramos obtener más o menos 12,000 litros en una lactancia. Pero estamos en 4 litros por vaca por día, muchachos. Y de una vez les voy dando un dato que utilizamos en bovinos. El alimento balanceado, jóvenes, se recomienda en aquellos animales que están dando como mínimo 8 litros por día. Cuando me da 4 litros por día, lo que estoy haciendo es perder plata. Entonces, no es recomendable. Pero esto es bajo un sistema tradicional. Esto es el potencial, pero un experimento en el ICTA y en IICA, donde se utilizaron gramíneas bajo pastoreo, utilizando un buen plan de fertilización, y aparte utilizaron forrajes de corte y trabajaron el proceso de ensilaje, en vacas criollas con pardo suizo, aumentaron la producción a 7.71 litros por vaca por día, con 6.2 unidades animales por hectárea por año. Es decir, la carga aumentó y llegaron a obtener 12,906 litros. Y eso, imagínense, solo estoy hablando de mejorar la producción de gramíneas con fertilización, utilizar forraje de corte y conservación de forrajes. Y vean, cambió de 4 a 7.71 litros. Hagan cuentas, son 3.71 litros más por vaca. Imagínense un lotecito de 50 vacas. Ya son 150 litros más de leche. Entonces, ahí es donde radica la importancia de ustedes como técnicos en la parte de producción de forrajes. Y esto pues es más o menos cómo es que tiene una relación el tema de nosotros si utilizamos mal un potrero, si tenemos menos animales de los que resisten, o si tenemos más de los que resisten. Entonces tenemos que buscar un punto medio, punto óptimo, para que la ganancia del animal tampoco se desgaste tan rápido por el subpastoreo, o que no la obtenga por el sobrepastoreo, y que se mantenga continua. Eso se llama persistencia. Y ya para ir terminando, porque ya estamos cabal en el tiempo, respetar el tiempo de ustedes. Las producciones por lactancia, muchachos, esto, grábenselo porque es importante. Ganado lechero especializado equivale a 300 días de producción, es decir, 10 meses. Ganado de doble propósito puede llegar hasta los 9 meses, es decir, 270 días. Y ganado de carne puede llegar hasta los 210 días. ¿Esto qué implica entonces? Que el especializado, su función es esa, dar leche. La vamos a dar por 300 días, es decir, 10 meses la voy a tener ordeñando. Un doble propósito la puedo ordeñar durante 9 meses. Y una de carne, que su función no es dar leche, la puedo ordeñar durante más o menos 7 meses. Y esas producciones, muchachos, pueden tener como promedio 4 litros por vaca por día,
cuando es el promedio nacional, si yo estoy haciendo un proceso donde yo estoy mejorando pastos y forrajes, estoy haciendo conservación, puedo llegar a 7.4 litros por vaca por día. Ojo, estos dos puntos principales son los que les comento, donde vamos a tener nuestro sistema productivo basado solo en pastos y forrajes. Ahora bien, si yo tengo un ganado especializado de leche, créanlo, jóvenes, con el pasto y forraje va a ser un poquito difícil llegar a tener resultados donde podamos explotar al máximo la raza. Entonces acá sí ya tenemos que suplementar con alimento balanceado, porque podemos obtener producciones de hasta 18.5 litros por vaca por día. Pero eso sí, es lo que les comento. Anteriormente acá no hay necesidad del alimento balanceado si yo soy eficiente en el manejo de mis pastos. Pero acá, como la raza está especializada en generar leche, va a ser imposible que con el pasto y forraje la podamos explotar al máximo. Entonces ahí sí utilizamos alimento balanceado. Y en el caso del alimento de la ganadería de doble propósito, que es el mayor porcentaje que está a nivel nacional, para alcanzar yo 12.000 litros de leche por hectárea por año, produciendo 7 litros por vaca por día, lo único que tengo que hacer es aumentar la capacidad de carga. Y eso ya fue lo que les hablé anteriormente. Vamos a poder aumentar la capacidad de carga si yo tengo pastos bien manejados, pastos que me den un buen nivel de proteína, normalmente manejarlos bien durante el invierno y el verano y utilizar forraje de corte. De lo contrario, jóvenes, yo no voy a obtener buenos resultados. Y aquí ya les dejo, pues, más o menos dónde andan las capacidades de carga de producción potencial. Según este autor, más o menos estas son las capacidades que puede obtener un sistema en gramíneas sin fertilizar. Y vean, cuando yo utilizo gramíneas y le agrego nitrógeno, fósforo, potasio y azufre, ¿hasta cuánto puedo aumentar mi carga animal? Pero entonces, como yo aumenté mi carga animal, mi producción también cambia. Entonces, este cuadro les puede servir a ustedes en algún momento para presentárselo a un ganadero. Miren, nosotros estamos así ahorita. O miren, nosotros solo podemos obtener esto, pero fertilicemos y vamos a mejorar. Entonces, todo, jóvenes, va enfocado al manejo. Manejo, manejo y manejo. Yo sé que ustedes conocen esa partecita. A algunos les ha dejado uno que otro callo, pero importante que lo conozcan. Entonces, para ir terminando, aquí se habla de índices zootécnicos y productivos. Mientras un animalito me da 4 litros de leche por día, en hectáreas que realmente no puedo aprovecharlas al máximo, mi edad al primer parto se tarda hasta los 30 meses. Y una vaca me debería estar pariendo entre los 24 y 26 meses. La tasa de natalidad debería estar en el 90% y yo la mantengo en el 60%. La tasa de mortalidad en jóvenes debe ser como máximo el 10%. Aquí está en el 8%. En eso no ha afectado. ¿Y por qué? Porque los jóvenes dependen menos de los pastos y forrajes. En la tasa de mortalidad de adultos se acepta como máximo un 5% y la hemos obtenido en mayor al 3%. Vean la producción de carne. En la costa sur, con pastos mejorados, 700 kilogramos de carne por hectárea por año. En la costa sur, con pastos naturales o nativos, solo llegamos a 470 kilogramos de carne. Quiere decir que estamos perdiendo más o menos 230 kilogramos de carne. Eso es dinero. En la zona atlántica estamos en 330 kilogramos de carne por hectárea por año y el promedio nacional anda en 257 kilogramos. Pues vean a dónde podemos llegar utilizando bien los pastos. 700 kilogramos de carne por hectárea por año. ¿Ok? Ya, hoy sí, para terminar, para que ustedes tengan estos datos, muchachos, son solo referencias de cómo se maneja el pasto Napier. Me interesa que conozcan lo de ENCA, muchachos. Utilizando un plan de fertilización que no es el idóneo, podemos obtener 340 toneladas métricas por hectárea por año de forraje verde. Y entonces, eso más o menos, jóvenes,
equivale a de entre 52.8 y 74.8 toneladas métricas de materia seca. Y más o menos obtenemos 5 cortes por año con un 22% de materia seca. Entonces, ojo, tip para los cuestionarios de exámenes. Tengan claro este dato, cuánto rinde nuestro Napier y más o menos cuánto es en materia seca, cuántos cortes tenemos y más o menos con qué porcentaje de proteína. Eso les va a servir porque posiblemente yo les diga, teniendo en cuenta el pasto Napier con su rendimiento promedio de materia seca, ¿cuánto era? Ya me recordé cuánto era. Entonces, con esto yo puedo trabajar mis cuestionarios, ¿ok? Entonces, la actividad del día, muchachos, yo ahorita les voy a mandar esta parte de la presentación para que ya tengan la primera base de la primera unidad. Van a ingresar al blog ya del curso como tal. Dentro de él hay una lectura, la van a revisar y van a responder lo que les pido en el blog. Se voy a cerrar hasta mañana a las 6 de la tarde para que tengan hoy en la tarde-noche o mañana en su transcurso del tiempo libre para poder responder a lo que está ahí. Y les voy a trasladar, aparte de esta presentación que acabamos de ver, una lectura complementaria para que ustedes tengan solo la idea porque nos va a servir el viernes, ¿ok? Entonces, con esto, muchachos, yo concluyo. No sé si tienen alguna duda, muchachos. De lo contrario, les robé 6 minutos, pero hemos cumplido con la parte del curso. Igual, dudas, saben que tenemos activo el WhatsApp, ahí nos podemos estar consultando todo lo que necesiten, ¿ok? Entonces, si no hay nada más, muchachos, como se los dije al grupo 8 de módulo, estamos en etapa crítica dentro del país. Cuídense, muchachos, tratemos la manera de no arriesgarnos. Sé que no todos están propensos al tema de peligro, pero yo sé que algunos sí. Entonces, en la medida de lo posible, resguardemos a nuestra familia. Y, primeramente Dios, el día viernes nos vamos a estar saludando muy de madrugada. Ese día sí los voy a despertar con las mañanitas para que estén todos contentos, ¿ok? Que tengan un buen día, muchachos. Cuídense mucho. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Lick. Gracias, Lick.